Y ahora sí, vamos a revisar. Entonces, la evaluación está cargada ya. Para que la veamos y después voy a mostrar el ejercicio ya en funcionamiento. Ya listo. Aquí tenemos entonces la evaluación, tenemos varios archivos para trabajar, entre ellos está los dos archivos que se llaman evaluación 4, Apache MySQL en la página para el servidor Linux, y la que se llama evaluación 4 Internet Information Service SQL Server en la página NSP para el servidor Windows. Ya están las dos páginas para que la descompriman. Está una topología más o menos y las instrucciones. La topología queda más o menos claro lo que hay que revisar antes que veamos ya el detalle en cuanto a la implementación. Sería entonces, en cuanto a máquina, para poder hacer la evaluación, primero tener dos servidores que van a ser simplemente servidores web. Uno de ellos va a ser un servidor Ubuntu, ¿ya? En AWS, el que se llama Linux 1, que va a tener el servicio Apache corriendo y todas las configuraciones necesarias, un FTP también para subir archivos, etcétera, etcétera. Y el otro servidor es un Windows Server 2016 base, que va a ser un servidor con Internet Information Service, que sería el que está acá, ¿ya? En el servidor 1 va a estar corriendo en una carpeta que se llama evaluación 4 el sitio en PHP, ¿ya? En el otro servidor también va a haber una carpeta que se va a llamar evaluación 4, va a estar el sitio en ASP. Ahí están las dos páginas web, una para cada ámbito, ¿ya? El servidor Linux no es un servidor de base de datos, el primero, porque requiere ahora a un gestor de base de datos externo, y este va a ser el RDS. Por lo tanto, en Amazon hay que tener un servicio de base de datos relacional MySQL corriendo, en el cual va a estar creada la base de datos que se llama evaluación 4. Por lo tanto, el sitio web que está acá va a guardar sus datos acá, ¿ya? La conexión hay que hacerla para que guarde los datos en este servidor cierto externo. En el caso del otro ejercicio, la otra parte, el servidor Windows Server que tiene SP, va a guardar en un RDS con SQL Server, que también tiene una base de datos que se llama evaluación 4, en este caso sus datos que se envían de un formulario. Entonces así trabajaría. En la parte DNS aparece otro servidor, otro Windows Server 2016, que va a tener el dominio llamado evaluación4cloud.local, en el cual con eso redireccionamos a dos nombres de dominio, ¿ya? En el cual vamos a hacer un nombre de dominio que es www.1evaluación4cloud.local y que me envía a este servidor para ver su página, y otro nombre de dominio que es www.2.evaluacioncloud.local que me envía al segundo servidor. ¿Quién va a ver, cierto, las páginas web? ¿Quién las tiene que ver? Desde otra nube, en Microsoft Azure, levantamos un Windows 10, ¿ya? El cual el objetivo es ser cliente para ver las páginas web de ambos servidores, tanto por IP y por nombre. Por ejemplo, debo ver a través del nombre de dominio www.1evaluacion4cloud.local esta página web, o también por la IP pública del servidor Linux, de las dos formas, y verlo a través de www.2evaluacioncloud.local o la IP pública del Windows Server que está acá. Entonces yo puedo hacer las dos acciones. Si lo veo por IP, veo directamente los servidores y la página web que tiene cada uno de ellos, y si lo veo por el nombre DNS, se lo pregunto al servidor DNS, ¿cierto? Aquí ahí pregunto y envío. ¿Qué requiere este servidor web? Tener un par de navegadores, porque trae Edge por defecto, instalarle Chrome, Mozilla, para tener una mejor experiencia. Y de aquí nosotros podemos gestionar también las bases de datos. De hecho, sí lo hice. A esta máquina Windows le instalé el SQL Management Studio, su versión 19, y le instalé MySQL Workbench también en su última versión para crear la base de datos en esta máquina y crear la base de datos en esta máquina. Desde ahí la hice. Entonces, todo el trabajo lo hice en la nube, no ocupé nada local. Una máquina de nube, ¿cierto? Se conecta para ver los sitios web y también para hacer la base de datos y algo más. Ahora, si usted hace la base de datos de su PC físico, no hay problema, ¿cierto? Pero la idea es que se integren solo máquinas de nube. Azure con Amazon. Acá serían 5 máquinas en total. DNS, servidor web, base de datos, ¿ya? El detalle, ¿cierto? Ahí está la topología, como les decía, también está los archivos.
Aquí bajé los dos archivos en el cual están los scripts para las evaluaciones. Lo vamos a copiar por acá. Esos scripts están listos, lo único que tienes que cambiar es los datos de conexión. El primero, el evaluación 4 Apache MySQL, ahí están sus datos o su archivo. Trae un robot que viene listo, carga la página de evaluación 4, tenemos el info PHP y tenemos, estos son los archivos que van fuera de la carpeta raíz, el info, el index y el robot. Ahí están. Están los datos de conexión también, como redireccionan la evaluación 4. Y estos van fuera, estos van en la carpeta raíz, como decíamos recién. ¿Ya? Estos van en la carpeta raíz. Y adentro de la carpeta de evaluación 4 está el sitio. ¿Ya? Está el archivo que conecta. Y aquí en la conexión tienen que poner el nombre del RDS, que es el DB1, mi máquina DB1, que es el MySQL. Ahí está el usuario que creé cuando hice el RDS, la clave que le puse y la base de datos que creé, de evaluación 4. ¿Ya? Ahí está gestionada. Y vamos a revisarlo por acá. ¿Qué más tenía acá? Este archivo de conexión, hay un index PHP, ya que carga la página y que llama al BDConnect, que también está listo. Y tengo los archivos, ¿cierto? Un sitemap también con la fecha de hoy día, con la fecha de la evaluación. Y esta es la base de datos, ahí está, el SQL. De hecho lo voy a abrir para revisarlo. Para crear la base de datos que se llama evaluación 4 y una tabla. ¿Ya? Esto va en MySQL. En el caso del otro ejercicio, del otro archivo, en evaluación 4 para el servidor web Microsoft, también están los archivos que van en la carpeta raíz, que sería un index, un robot, ¿ya? Y un web config, que es el que ocupa SP. ¿Ya? Y en evaluación 4 están los archivos, ¿cierto?, de la página en SP. También tiene un sitemap con la fecha de hoy día, también tiene un formulario y también otro archivo que recibe y otro que hace la conexión. Aquí va la conexión. La conexión para la cadena, para SQL Server, ahí está, y se llama evaluación 4 para la base de datos, usuario del RDS y la clave del RDS de SQL Server. ¿Ya? Entonces hay que cambiarlo de acuerdo, ¿cierto?, a los datos que ustedes hagan. Entonces teníamos los archivos, están listas las páginas para cada uno de los servidores, la topología y las instrucciones. Aquí está el detalle. ¿Qué tiene? En el primer ejercicio. Esta evaluación es una integración de todas las tecnologías, base de datos, servicios web, instancias, Linux y Windows. Y también integramos un Windows 10 en Nacho. ¿Qué máquinas tienen que usar? El primer servidor, ya que abrimos la topología, era el servidor web. El primer servidor web Linux es un Ubuntu Server 20.04, ahí está la versión a usar, ¿ya? Y la instrucción que acabamos de explicar, en la carpeta raíz de ese servidor, en la carpeta web, tiene que ir el robot, el sitemap, ¿cierto? Y una carpeta llamada evaluación 4. El index llama evaluación 4. Y así sería la ruta de los archivos. Ahí estarían. En la carpeta raíz va el robot, sitemap, index, y adentro va la carpeta evaluación 4, que es la que mostramos en PHP. Va adentro con un script, una página que inserta datos en el RDS MySQL. El segundo servidor web está acá, es un Windows Server 2016 base que tiene Internet Information Service instalado. ¿Ya? También tiene archivos que subir en la carpeta raíz, que es inetpub www.rot para Windows Server. Tiene que ir la carpeta robots, sitemap, y adentro una carpeta que se llama evaluación 4, y adentro va todo el código fuente y el que llama es el index ASP.
¿ya? Son muy parecidos. Y esto graba ¿dónde? En un RDS SQL Server que se llama DB2 y que también está en Amazon. Tercer servidor, ahí está. Servidor DNS. Otro Windows Server 2016, base. Tiene que tener un DNS que se llame un dominio, evaluación 4cloud.local, y que apunte a estos dos dominios que usted crea, estos dos hosts. Un nombre de host que sea www.evaluacioncloud.local a la IP pública del servidor Linux 1 y el otro a la dirección pública del server Windows, ¿ya? Para llamarlos por nombre de dominio. En cuanto a los RDS, son dos que hay que tener para la base de datos. Uno es el RDS SQL Server, que se va a llamar DB2, y el otro es el RDS MySQL, que es el DB1. Y uno corresponde para cada una de las plataformas. Ahí están. ¿Ya? Ahí los tengo, los míos que hice, los voy a mostrar después en el video. Ahí están las instancias, que serían los servidores web, el Linux del Windows Server, que apuntan a cada uno de los RDS. Nuevamente ahí los puse, de quien reciben datos. Y por otra parte, en la otra nube está el cliente en Azure, un Windows 10 de tipo segunda generación. Yo lo hice de 8 GB de RAM, ¿ya? Y le instalé unos par de navegadores y dos gestores de base de datos, dos gestores de base de datos, que son el SQL Management Studio y el MySQL. Y bueno, ahí viene todo el detalle, todo lo que tienen que instalar, los servicios, los daemons, ¿cierto? En cada uno de ellos, pero a grosso modo lo que explicamos esa es la topología, ¿ya? En cuanto a los servidores web que hay que instalar, al servidor 1, al servidor 2, ¿ya? A los RDS, está el RDS DB1 con MySQL, el RDS DB2, ¿ya? Cómo se tiene que llamar la base de datos, la configuración del servidor DNS, ¿ya? La configuración incluso del cliente. Ahí está el cliente, navegadores a elección, pero sí instalarle el WordPress y el Management Studio. El resultado final sería así de los sitios. Aquí yo estoy en el cliente Azure y estoy viendo la página por el nombre, ¿ya? Ahí estoy viendo www.1 evaluación 4cloud.local y ve esta página, la primera que está en PHP. Y ¿cierto? Ve con evaluación 2 cloud.local a la página en ASP. Y está insertando, está haciendo todo el proceso. Ahí le puse el nombre que tiene que llevar, ¿cierto? Usted lo tiene que editar, ponerle su nombre para la evaluación 4, tecnología, cloud, ¿ya? Para cada uno de los sitios web. Ahora está, ahí está la otra página web, en ASP. ¿Ya? También del mismo cliente, estoy viendo sitio 2, ahí está, evaluación 2 cloud.local y ve el formulario, ¿cierto? En la página de SP que inserta y graba datos, ¿ya? Todo desde la máquina de Azure. Ahí está, incluso ahí estoy mostrando la IP pública de la máquina de Azure. Son 5 tareas en total, por cierto. Servidor web 1, 20 puntos. Servidor web 2, 20 puntos. DNS, ¿cierto? Y las bases de datos. Ahí estaría. 20, 20, 20, 20, 100 puntos en total. ¿Ya? En evidenciar, ¿cierto? Toda la topología. Ahí está la topología también pegada, la misma que le mostré en la foto. Ese sería el resultado. ¿Ya? En Amazon son 5 máquinas, en Azure es una máquina, y de ahí se hacen las pruebas, ¿cierto? Y evidencia. De aquí debo ver la página por nombre, por IP, grabar en la base de datos, lo mismo por acá en el servidor Windows y grabar en la base de datos. Y la evidencia, ¿cierto? Captura o video. Este taller, a diferencia, puede ser de pareja. Por eso le puse él o los integrantes. ¿Ya? Es un trabajo que puede ser grupal dentro de la pauta y la rúbrica. Es un trabajo con un poco más grande, se puede hacer de 2 personas. Ningún problema. Y el trabajo uno lo presentamos los dos, con los datos de los dos, obviamente. ¿Sí? ¿Se puede hacer de 2? Ahí usted podría hacer un compañero hace una parte, el otro hace la otra y mira en todo. ¿Ya? Puede ser grupal, puede ser grupal. O sea que está dentro de la instrucción y está dentro de la rúbrica de la asignatura. Dice que la última evaluación está, la 4 es grupal. Puede ser de varios integrantes. ¿Ya? ¿Puede ser hasta 2? Sí, la idea de 2, porque más que 2 no trabajan en realidad. Sí. Sí, es la verdad. Sí. 4 uno lo hace, el resto mira.
Con dos es suficiente, sí. Incluso si quiere hacerlo solo, lo hace solo, sí. Tenemos un grupo de cuatro, entonces nos podemos dividir entre dos. Sí, si lo hace solo, como quieras. Pero es que Sí. la experiencia indica que cuando son más, a veces no lo hacen, ¿no es cierto? Ahí está. Pero eso queda a decisión personal. El trabajo, ya integramos todo, hacemos todo lo que vimos y si bien yo les voy a mostrar el ejercicio terminado, funcionando ahora, está todo el desglose de lo que hay que hacer. Si se fijan, la última semana o en la última unidad yo subí todos los videos aquí hechos. Por ejemplo, RDS Azure Web SQL Server, cómo hice el servidor SQL Server, cómo lo conecté y la página en SP, ¿ya? Sería servidor Windows Server con el SQL Server. Acá hice la implementación del Linux con Apache que conecta al RDS MySQL y cómo conecta y cómo graba, ¿ya? Aquí hice las dos bases de datos por separado, o sea, está toda la implementación y por aquí puse también el Azure de los clientes, o sea, en estos videos que están acá está todo. En la última línea está todo, por parte. O sea, la evaluación está hecha. Claro. Ya. A ver, vámonos funcionando, po. Vámonos funcionando. ¿Cómo sería? Aquí tengo las instancias corriendo, que serían, tengo los dos servidores web primero, después como el DNS. Y por acá tengo los RDS, que sería el DB1 MySQL y el DB2 que sería SQL Server. Vamos a probarlo. Ahí están, ya están corriendo mis dos gestores. ¿Ya? Cuando nosotros creamos estos gestores nos pregunta que deben conectarse a una instancia. ¿Ya? Una instancia. Y esa instancia son las máquinas Windows y la máquina Linux. Y las cargas tú de tu mismo AWS, por cierto, las llaman. Tienen que estar hechas antes. O si no las tienes hechas, ahí dice crear instancia. Asociarlas. Recursos de computación conectados. Entonces, ¿a quién yo le digo? Pues conéctese al Linux. Y ahí lo carga. De hecho, aquí yo lo levanto y me lo abre y lo trabajo. Y si no lo tiene, dice cree una instancia para conectar. Que sería de dónde vienen los datos, ¿cierto? Un servidor web, ¿cierto? Claro. En el otro lo mismo, ¿ya? Aquí le abrí todas las políticas de puerto, importante eso. El nombre para la conexión, ahí está. Y el puerto. Y lo otro importante es que cuando le diga en seguridad, que sea accesible públicamente, ¿ya? Hay que fijarse en ese detalle. El acceso público. Si no es acceso público, nunca va a recibir datos, ¿ya? Y solamente recibiría datos de una máquina desde AWS, pero yo creo que le envíe datos, por ejemplo, del cliente, ve la página y guarde. Si no tengo accesible públicamente, lo modifico, la instancia aquí, en modificar, y ahí veo la casilla. Ahí. Accesible públicamente. Para el otro es lo mismo, para el servidor SQL Server. También la forma de conectarse es por su nombre y el puerto 1433, ¿ya? También tiene que estar accesible públicamente, se hace en la pestaña modificar y tiene que estar asociado a una instancia. ¿Y qué recurso de computación instancia? Al Windows Server 2016. Ya. Eso está listo, está listo. Y por otra parte tenemos la instancia. Vamos a levantarla ahora para verla funcionando. Voy a hacerlo primero con la IP pública y luego con el sistema del DNS. Vamos a ver la máquina Linux primero. Tengo la IP pública. Este es un servidor web. Voy a mostrar hacia él. Vamos a revisar. Y ver que está el sitio adentro ya en ejecución. El sitio que les compartí.
En la carpeta raíz tengo el archivo index, el info y el robots. Ahí están. ¿Ya? Que compartí. Y adentro tengo una carpeta que se llama evaluación 4. Y adentro de evaluación 4 está todo en este caso, el sitio web. ¿Ya? Que lleva el Connex, ¿cierto? El archivo de conexión, el index y todo lo demás. Importante, cuando revisen ustedes el DB Connex, voy a abrir con un nano DB Connex. Ahí están. Estos datos son los de conexión de la instancia RDS MySQL. ¿Ya? Nombre, base de datos, clave y usuario creado cuando hice esa máquina. ¿Ya? Perfecto. Vamos a mostrar la IP pública ahora para conectar. Ahí está. Entonces debo apuntar a la IP pública. Como estas máquinas, recuerden que se apagan, cambia la IP pública. Si te fijas, la IP pública que tengo por aquí es distinta a la IP pública que tengo por acá. Porque cuando hice el video, cuando hice el ejercicio, me renovó el IP. Entonces debo cambiarla. ¿Ya? La IP pública no la puedo mantener, así que la vamos a cambiar ahora por la IP pública de acá. Sería la 52. ¿Ya? 91, 111, 190. Evaluación 4. Aquí yo estoy viendo directamente de mi PC el servidor, ¿ya? El servidor, y recuerdan que graba en el RDS. Vamos a un registro de prueba, un test 3, voy a mostrar que graba. Perfecto. Está grabando, pero recuerden que la base de datos está en el RDS MySQL. Lo vamos a ver después con el Warrant. Veamos la otra instancia. Ahora, ya, esta la tenemos lista. Veamos la instancia SQL Windows Server. Voy a conectar por Remina para conectar el segundo servidor. ¿El archivo de escritorio remoto es solamente para ocupar los PCs Windows? Claro, lo ejecuta directamente en la aplicación directa de Windows. Aquí le baja los nombres, los datos de conexión. Por eso no se abre. ¿Ya? Este servidor Windows Server, vamos a revisar, ¿cierto?, que está la carpeta raíz. Si bien esto todo lo hicimos en los videos, está el paso a paso, pero va a ser un poquito más rápido. Ves que está INSPU, www.rot, y ahí están los archivos index, ¿cierto?, robots, que van a la carpeta de evaluación 4, y adentro está el proyecto. Ahí está. Donde le indicamos, ¿cierto?, también en el archivo registro a dónde debe grabar. De ahí me dice que va a grabar en el RDS, que sería el de SQL Server. Ahí van los datos. Ya. Y esto se vería a través de la IP pública de la siguiente forma. Vamos a subir a pública.
Y ahí está el segundo sitio. Y esto en SP, vamos a hacer un registro, un root, nombre. Y testes. Y se hizo esto. Esto en un SQL Server, está grabando con SP. Ahí está el que hicimos recién. Ya. Pero esto, la idea es hacerlo o verlo no de equipo, ¿cierto? Verlo desde una máquina en Azure. Entonces para ello tengo una máquina en Azure corriendo. Voy a conectarme ahí ahora. Lo mismo el archivo de conexión me entrega la IP. Alumno. Y desde aquí voy a ver las páginas y desde aquí voy a gestionar la base de datos y de ahí verlos por nombre, ¿cierto? Es lo que queremos lograr. Aquí está la máquina de Azure. Microsoft Azure. ¿Hay que hacer todas las operaciones? No necesariamente, no. Es para mostrar que se conecta de nube a nube. Pero me quedó mucho más fácil, por ejemplo, mira acá, yo le instalé aquí los gestores de base de datos y de aquí trabajé hacia los servidores. Mira, ahí está el Workbench. Vamos a mostrar que aquí está el Word, me conecté al servidor, al RDS de base de datos. Tengo la conexión hecha. La gracia es que los RDS no cambian su IP pública, la mantienen. ¿Ya? No varían. De hecho, tengo la conexión. Ahí se está conectando el RDS de base de datos. Vamos a abrir y conectar. En caso que cambie, tú cambias los datos de conexión acá. 3306 puerto, el usuario que creaste en el RDS. Voy a entrar de nuevo. Para asociarlo. Copiar. Ahí sí, mira. Y vamos a ver los datos que recién insertamos de aquí en el gestor. Esquemas. Ahí está la base de datos evaluación 4. Ahí está la tabla. Y vamos a los registros. Ahí está, mira. Lo que hicimos recién. Conecta. Para SQL Server, ¿cierto? Para crear la base de datos en SQL Server, para ver los registros insertados, ¿cierto? Lo que acabamos de hacer nosotros, que lo que hicimos primero web, ocupé Management Studio. Y también en la misma máquina de Azure. Aquí lo tengo. ¿Ya? Y aquí hay un tema que quiero explicarles que no aparece en ningún manual. Y hay un detalle que se dan a dar vuelta y no aparece en ningún manual. Y lo hice en el video anterior y aquí lo voy a volver a explicar. Cuando se quieran conectar a la instancia por SQL Server, ¿ya? Desde un Management Studio, no solamente basta con poner el nombre de la conexión, que sería acá, ahí está el DB2, ¿cierto? Copiar la ruta. También hay que poner el puerto al final de la conexión. Si tú lo haces de esta forma, nunca te vas a conectar, nunca, y te va a dar error, va a estar ahí dándote vueltas en el problema. Y ahí está la solución. Aquí voy a ver. Se pone la conexión, mira, y al final, con una coma, el puerto, coma, 1433. Si tú no le pones la coma y el puerto, o le pones otros caracteres como los dos puntos, que sería lo tradicional para separar un puerto, no te va. Y ahí, conectado con la autentificación SQL, el usuario de la conexión y la clave que le hiciste cuando la creaste. Ya.
De ahí cargas toda la instancia y todo eso. Vamos a revisar. Bueno, si está la clave bien, ahí me conecto. Ahí pasó, ¿bien? Listo. Ahí está la base de datos que hice, que se llama evaluación 4 en SQL Server, y ahí están los registros que vimos recién. Lo vamos a revisar en la tabla. La tabla usuarios. Ahí está el que hicimos recién. Esto funciona. Así que, coma 1433. Si no, no te conecta. Ya. Vamos a revisar desde aquí y luego por nombre. Por el nombre de dominio por DNS. Primero por IP público, y estoy en la máquina Linux. Sería la primera IP. Porque revisemos las instancias. Y luego por el DNS, el que nunca le funcionaba. Voy a mostrar cómo es. Primero revisar la página por IP. Ahí está dentro del servidor de H, ¿cierto? Uno, claro. Aquí estoy en el cliente de H. Estoy viendo las páginas por IP. Una, ahora la otra, por IP pública, y después la vamos a ver por nombre. Por nombre. Ahí vi las dos, por IP, ¿te fijas? Una y dos, la de Linux en PHP y la de Windows con HP. La magia va en esto. Cuando hagan el DNS, tienen que apuntar aquí al servidor DNS, aquí, con IP pública, DNS. ¿Ya? Y lo apuntan. Hacen los nombres de dominio y lo apuntan desde ahí. Vamos a ver si no funciona ahora. Voy a levantar el DNS para que lo revisemos cómo lo hice. Hice un nombre de dominio que se llama evaluación 4 cloud.local. ¿Ya? Hice como un nombre, ¿cierto?, de zona. Y creé los hosts. Voy a poner aquí la pantalla, que serían los hosts que me van a resolver los nombres de búsqueda. Vamos a mejorar. Ahí está. ¿Ya? Host 1 y host 2. Entonces creé un nombre que es www1, nombre de host, y este tiene que apuntar a la dirección del Linux. ¿Ya? Hice otro nombre que es el www2, nombre de host, y que apunta a la del Windows Server. Después creé una zona reversa donde voy a hacer el puntero inverso, que es un puntero inverso, el que me llama ahora el IP por el nombre. Vamos a hacerlo aquí al tiro para que vean cómo va a quedar. Entonces voy a hacer primero los hosts. Aquí le apunto la IP del Linux, la IP pública. ¿Ya? Y creo un puntero, un pointer, con la misma IP pública del Linux,
y que me busque el nombre de host que acabamos de crear. Que sería el www1. Ahí está. Ya, después creo el host 2 con IP pública de Windows Server. Le damos OK. Un puntero. Y apuntamos el segundo nombre de host. Ya, ahí estaría. Después de eso, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es tomar la IP pública del DNS, ¿ya? La IP pública, y tengo listos los hosts, y la apunto en los DNS de la tarjeta de red de la máquina de Hacha, ¿ya? De forma estática, la apunto de forma estática. Guardo, ¿cierto? Refresco unos segundos y ya la página la puedo ver así. Ahí lo tengo ya cargado. Cuando ve evaluación 2 le carga la página con SP, y cuando cargaba la www1 le cargaba la página, ¿cierto? De MySQL. Ahí lo apuntamos. Y www2 me carga la otra. ¿Ya? Y ahí estaría listo el funcionamiento. Esa sería la evaluación. Claro. De hecho, esto yo lo puedo probar, por ejemplo, acá, como esto ya está funcionando, están dando el DNS, todo en la nota, esto sería un 7, es terminado completo. Aquí tengo una máquina virtual local, no es la DH, también lo puedo probar que esto resuelva. Pues mira, le puedo poner aquí mismo el nombre, mira. La IP pública, que sería la de la máquina DNS. $2 87 252 108. Ahora, es normal que cuando tú estás haciendo el cambio en Hacha pierdas la conexión unos segundos. Cuando le cambias a la tarjeta de red, Claro. se desconecta y vuelve, ¿ya? Y después a los segundos te retorna. Ya. Mira, aquí le estoy haciendo que le resuelva esta máquina virtual el servidor de DNS de Amazon, y funciona. De hecho, hago un NS lookup con flush DNS por si no te toma inmediatamente, y ahí te va a funcionar un segundo después. Un ipconfig flush DNS y te resuelve, porque está guardado todavía el caché de los DNS anteriores. Entonces esto te funciona acá en una máquina virtual o una máquina de Amazon o de Hacha, que es lo mismo. De hecho aquí lo hice en la de Hacha. Ya. Está por nombre, resuelve por nombre. En el caso de que no pueda acceder a un cliente de Dashboard o no pueda pedir prestado a un compañero, Lo hace, ¿puedo hacerlo en un local? claro. Local, pues, aquí lo hice local, pues mira, aquí lo hice local. Desde la red estoy conectándome a toda la plataforma, Claro. y desde aquí lo tengo lo mismo, pero hecho en Hacha. La gracia sería hacerlo en Claro, porque hay un puntito por eso. Claro, en Hacha. Ya. Una máquina en Hacha y se configura, que es la que está acá. Bien. Entonces se puede hacer, pues ahí está la topología completa, en funcionamiento en realidad. ¿Ya? Y eso es más o menos la